Buenas noches, hermanos. Damos gracias al Señor por un mensaje más que nos concede estar en su palabra. Hemos estado disfrutando esta serie de mensajes titulados Conocer, Experimentar y Vivir al Cristo Todo Inclusivo para la Vida de Iglesia Genuina. Este es el mensaje 8, que nos trae la visión, la experiencia y el disfrute que tenemos del Cristo glorioso y excelente, quien es la preciosidad suprema de Dios para la vida de Iglesia Genuina. Ciertamente hemos estado disfrutando esta serie de mensajes. Hemos estado disfrutando desde ser traídos de regreso a Cristo mismo para la vida de Iglesia Genuina. También hemos estado disfrutando a Cristo como la realidad de la ofrenda de harina para tener una vida cristiana propia de la ofrenda de harina y una vida de iglesia propia de la ofrenda de harina, lo cual llegará a su consumación en la Nueva Jerusalén como una ofrenda de harina, la máxima consumación de la mezcla del Dios triuno con el hombre tripartito. También hemos disfrutado a tomar a Cristo como nuestra persona para la vida, para la iglesia como un solo y nuevo hombre. Igualmente pasamos por tomar a Cristo como nuestro vivir para su magnificación y tomar medidas con respecto al yo, para nuestra unidad en la gloria divina y en la vida de iglesia genuina. Además, vimos que era necesario hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. También necesitamos permitir que la paz de Cristo sea el árbitro en nuestros corazones, al dejar que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros y perseverar en la oración para la vida de iglesia genuina. Y como vimos la semana pasada, necesitamos laborar en el Cristo todo inclusivo, una tierra que fluye de leche y miel, y traer el excedente de las riquezas de Cristo a las reuniones de la iglesia para una exhibición de Cristo y la adoración corporativa de Dios. Bueno, hermanos, este último mensaje es realmente maravilloso. Nos habla de una visión. La visión, la experiencia, el disfrute que tenemos del Cristo glorioso y excelente, quien es la preciosidad suprema de Dios para la vida de iglesia genuina. Esta visión, hermanos y hermanas, debe ser una visión que nos regule. La vida cristiana ciertamente requiere de una visión que nos mantenga en el centro del propósito eterno de Dios, que nos mantenga en los intereses de Dios, ya que por nuestra condición tendemos al desvío. Si nosotros no estuviéramos yendo cada día al Señor y aún a lo largo de cada día manteniéndonos, volviendo nuestro corazón al Señor, sería difícil permanecer dentro de una línea central, la economía de Dios. Es tan fácil desviarse, es tan fácil distraerse de esta línea central. Y por eso es que apreciamos este último mensaje que nos trae a esta visión. Bueno, si nosotros consideramos estos pasajes que nos han concedido los hermanos que prepararon este bosquejo, podremos apreciar algo maravilloso. Podremos ver que toda visión, todo hombre de Dios que recibió esta visión, estaba centrada en Cristo, estaba centrada en aquel que está en el trono. Y esto nos debe hacer ver lo importante que es para nosotros tener a Cristo en el primer lugar de nuestra vida. Hermano y hermana, ¿está Cristo en este lugar supremo en tu vida? ¿Podríamos decir que Cristo es el todo en nuestra vida? De seguro que todos estamos en una experiencia gradual. De seguro que
Todos hemos sido atraídos a esta línea central, a esta visión, gradualmente. Y por eso es que necesitamos este mensaje que nos lleva a este punto maravilloso. Así que vamos a pasar al punto 1, Romano, que dice: la visión de Cristo en gloria fue vista por Isaías en medio de su depresión. Qué impresionante es esta palabra, ¿no? Depresión. ¿Será que este hombre de Dios estaba experimentando depresión? Pues bueno, lo cierto es que sí experimentaba depresión. De seguro había delante de él una situación en la que el pueblo le había dado la espalda a Dios, y este hombre estaba allí en medio de esa situación que lo entristecía, ¿verdad? Lo llevaba a una profunda depresión, lo cual en medio de esa situación pudo recibir una visión. Así que no deberíamos considerar mucho nuestra situación. No deberíamos considerar mucho la situación que nos rodea. La lección aquí que podemos ver en la experiencia de Isaías es que, a pesar de que la situación pueda parecer demasiado negativa, es más, podría parecer que no tuviera solución alguna, no obstante, el Señor se reveló a Isaías con una visión maravillosa. Esta visión sería entonces una fuente de ánimo para Isaías. Todos necesitamos pasar por estas experiencias, aún posibles depresiones, por causa de los intereses del Señor. Y quizás en medio de estas situaciones el Señor pueda darnos aliento a través de estas visiones. Así que agradecemos al Señor de que Él está siempre en el trono, Él está gobernando. No hay nada que pueda detener a nuestro amado Señor. Y por eso todos deberíamos adorarle, todos deberíamos alabarle, aun cuando la situación pudiera parecer demasiado negativa. Leer los versículos aquí. Dice Isaías 6:1, el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la cola de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno con 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los cimientos del umbral se estremecieron ante la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque soy muerto, pues soy hombre de labios inmundos, y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Mas han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con unas tenazas, y con él tocó mi boca, y dijo: he aquí que esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad, y limpio tu pecado. Luego oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí: heme aquí, envíame a mí. ¿No les parece maravilloso este pasaje? En este pasaje hay algunos detalles que deberíamos considerar delante del Señor con motivo de nuestra experiencia, y deberíamos orar al Señor constantemente que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, que el Señor pueda revelar a nosotros su persona en el trono, como lo hizo a Isaías.
que nuestros ojos de nuestro corazón sean abiertos, que podamos ver y entender lo que Dios está haciendo en la tierra, lo que Dios está haciendo en el pueblo de Dios y lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras personas. Nada hay en esta tierra que no esté sucediendo, que no haya pasado por el trono del Señor. Así que debemos tener tal confianza, tal seguridad de que hay un hombre sentado en el trono. No hay nadie como Él. Él tiene el primer lugar en todo el universo. Él es nuestro amado Jesús. Jesús fue declarado Señor y Cristo por medio de la resurrección y ascensión. Él es el Dios encarnado. Él tuvo un vivir humano de 33 años y medio. Fue a la muerte y muerte de cruz. Aún derramó su sangre por nuestros pecados, pero con poder al tercer día. Él resucitó de entre los muertos. Fue ascendido, aún sentado a la diestra del Padre, y desde allí Él está gobernando todas las cosas. Él es tan fiel a cada una de nuestras necesidades. Hermanos y hermanas, todos deberíamos ser animados. Deberíamos dejar de poner nuestra mirada en las cosas terrenales para mirar a este Jesús entronado, a este Jesús en los cielos. Así que, ¿qué tal si simplemente adoramos a este entronado, a este hombre, Jesús que está en el trono, este hombre que venció la muerte? ¿Qué tal si solamente miramos a Jesús y dejamos de ver un poco nuestra situación y simplemente confiamos que todo está bajo el control y el gobierno del Señor? Bueno, esta fue la experiencia que tuvo Isaías, y esta experiencia, hermanos y hermanas, es para todos y cada uno de nosotros en la iglesia. El tiempo maligno durante los días de Isaías es visto en la palabra de advertencia hablada por el Señor. Eso está en Isaías 5:20. Dice: «Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». ¿No podría ser esto lo que estamos viviendo hoy en cada uno de nuestros países, en toda la tierra? De seguro que la situación en las últimas décadas, en la condición del mundo que nos rodea, no ha sido para bien, no ha sido para mejorar. De seguro que hemos visto cómo la condición del ser humano se ha ido degradando al punto de que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Llaman luz a las tinieblas y a las tinieblas llaman luz. Es necesario entonces que nosotros cada día busquemos al Señor, miremos al Señor. Él está en el trono. Nada de esto que está sucediendo está fuera de su control. Nada de esto que está sucediendo está fuera de su gobierno. Todo esto es necesario que suceda para que el Señor vuelva a venir. En su segunda venida será necesario que sucedan todas estas cosas para que aparezca el Rey. Así que necesitamos ser animados. Necesitamos ser animados. Aún el Señor no se ha detenido, ni se detendrá. Nada lo puede detener. Y la situación que nos rodea solamente son señales de su venida. A pesar de las rebeliones, iniquidades y corrupción del pueblo escogido y amado por Dios, Cristo, quien es el Señor, el Rey, Jehová de los ejércitos, todavía está sentado sobre un trono alto y sublime en gloria. Hermanos y hermanas, Él es el Eterno. Él es el Eterno. Él ha estado sentado en el trono. Sus días y sus años no tienen fin. Él no tiene principio, no tiene fin de días. Él es el gran gobernante en todas las edades y tiempos y épocas.
Él es el gobernador de los cielos y la tierra. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Así que a Él exaltamos, a Él adoramos. Él vive y mora en nuestro espíritu. Él es el espíritu que da vida, que mora en nuestro espíritu. Y desde nuestro espíritu, Él espera que nosotros seamos uno con Él. Permanezcamos en Él. Vivamos una vida de unidad con Él. Y no solamente personal, individual. También necesitamos vivir una vida de unidad con Él para una vida corporativa como cuerpo de Cristo. La iglesia como cuerpo de Cristo. Así que necesitamos mirar a nuestro amado Jesús, quien está en el trono. Aquel que fue visto por Isaías, punto C, era Cristo. 1. Juan en su relato relata el vivir y la obra de Cristo en la tierra. Dijo que Isaías vio su gloria y habló acerca de él. Esto está en Juan 12, versículo 41. A fin de ver la visión del Cristo glorioso y entronizado, necesitamos prestar atención a la palabra de advertencia hablada por Isaías, como lo estamos viendo en el capítulo 6 de Isaías, ejercitando nuestro espíritu para orar que el Señor abra nuestros ojos interiores, ablande nuestro corazón y mantenga nuestro corazón vuelto a Él, de modo que recibamos su sanidad interior respecto a nuestra ceguera y enfermedad. Bueno, lo que sucede es que todos estamos enfermos, todos, desde la cabeza hasta los pies, por causa del pecado, por causa de la caída del hombre en el huerto. Todos y cada uno de nosotros tiene el elemento del pecado y por consecuencia todos estamos enfermos. Somos ciegos, somos leprosos. Así que necesitamos sanidad urgentemente, diariamente, continuamente. Necesitamos ser sanados en nuestro corazón para que el Señor pueda tener cabida en nuestro corazón. Necesita nuestro corazón ser ablandado. Teníamos un corazón de piedra. Necesitamos orar para que esa condición sea ablandada, un corazón de carne. Nuestros ojos necesitan ser abiertos. Estamos ciegos delante de Dios. Por consecuencia, no entendemos la palabra de Dios. Si no entendemos la palabra de Dios, es una clara señal de que leemos y no entendemos, no vemos. Así que necesitamos que nuestro corazón sea sanado, nuestro entendimiento sea sanado, sea ajustado, para que podamos ver con claridad esta visión, para que podamos seguir adelante en este camino maravilloso, con los ojos abiertos y un corazón sanado, con un entendimiento claro, amar lo que Él ama, aborrecer lo que Él aborrece, y tener una voluntad que rechaza las cosas del mundo, al diablo, la religión, la religiosidad, y que sigue y ama al Señor y se somete a Él y lo obedece. Esa debe ser nuestra última condición. Así que esperamos que el Señor pueda seguir llevando a cabo tal obra en cada uno de nosotros y que podamos avanzar en esta experiencia de ser sanados. Necesitamos orarle al Señor: Señor, que pueda yo ser sanado. Abre mis ojos, ablanda mi corazón, hazme obediente a tu palabra, para que podamos seguir adelante en este propósito eterno de Él. Muy bien. D. El manto largo de Cristo representa su esplendor en sus virtudes, esplendor que se manifiesta principalmente en su humanidad.
Isaías vio a Cristo en su santidad basada en su justicia. 1. Los serafines denotan o representan la santidad de Cristo, la corporificación del Dios triuno. Ellos estaban allí a favor de la santidad de Cristo. La santidad de Cristo está basada en su justicia. Debido a que Cristo era siempre justo, Él fue santificado, separado de la gente común. Como resultado de ver esta visión, Isaías llegó a su fin. Fue muerto, pues comprendió que era un hombre de labios inmundos que habitaba en medio de un pueblo de labios inmundos. Cada vez que un hombre ve la gloria de Dios, narra una experiencia similar. Los hombres de Dios que vieron tal visión de Dios tienen la experiencia de que su condición es puesta en evidencia. Esta también debe ser nuestra experiencia, hermanos y hermanas, ya que lo más que veamos a Cristo, lo más que conoceremos cuál es nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? Somos de labios inmundos. No solamente el pueblo es de labios inmundos. No, yo soy de labios inmundos. Usted, hermano y hermana, es de labios inmundos. La condición en la que nos encontramos es una condición en la que necesitamos la sanidad del Señor. Por eso necesitamos la obra redentora del Señor. Así que cada vez que recibamos esta visión, cada vez que se ponga en evidencia nuestra condición, vendrá la obra redentora. ¡Aleluya! Así que no debemos temer a recibir las visiones del Señor. Más bien debemos darle gracias al Señor que nos concede su misericordia. Puede revelarse a nosotros para que entonces pueda operar en nosotros su obra redentora. Tal como sucedió con Isaías. Él vio que era de labios inmundos y unos versículos después habla de un serafín, ¿verdad?, que voló a él con un carbón encendido en su mano y lo puso en su boca, tocó su boca. Esto con el propósito de que fuera limpiada, quitada su iniquidad y limpiado su pecado. ¿No les parece esto maravilloso? Que el Señor pueda operar tal obra redentora en nosotros, que quite nuestra iniquidad y limpie nuestro pecado. Este debe ser el resultado de nuestro buscar al Señor. Diariamente anhelamos buscar al Señor con un corazón abierto. Cada día necesitamos abrirnos al Señor, venir siempre vacíos. Señor Jesús, te necesito. Revélate a mí, háblame, mírame, de manera que puedas infundirte en mí, de manera que puedas quitar mi iniquidad, de manera que puedas limpiarme de mi pecado. Esta es la única salvación nuestra, hermanos y hermanas. No tenemos ninguna solución fuera de Cristo. Nuestra única sanidad, nuestra única solución está en este que está en el trono. Aleluya. Así que necesitamos urgentemente venir al Señor cada día, cada mañana. Necesitamos abrirnos al Señor para que el Señor pueda operar esta obra de santificación hasta que lleguemos a ser iguales a Él en vida y naturaleza, mas no en la deidad. En el sentido neotestamentario, ver a Dios equivale a ganar a Dios. Ganar a Dios es recibir a Dios en su elemento, en su vida y en su naturaleza, de modo que Dios llegue a ser nuestro elemento constitutivo. Recordemos
que hoy el Señor es el Espíritu. Así que necesitamos ser un espíritu con el Señor para que esta mezcla divina humana, maravillosa, se produzca en todo nuestro ser. Necesitamos ser aquellos que miran al Señor todos los días para que también podamos ser transformados. Él es el Espíritu viviente. Nosotros, al mirarlo a Él, al recibir sus visiones, somos transformados de gloria en gloria. ¿Hasta qué momento? Hasta llegar a su misma imagen. El Señor anhela y desea realizar esta obra de santificación por completo en nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y Él lo está llevando a cabo por medio de nuestra cooperación. Él necesita nuestra cooperación. Diariamente necesitamos venir al Señor, abrirnos a Él, mirarlo cara a cara, ¿verdad? Como se revela en 2 Corintios 3:18, mas nosotros todos a cara descubierta, mirando, reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor. Él es Espíritu, Él es el Señor Espíritu. Él es la bendición prometida en el Antiguo Testamento, la promesa del Espíritu que hemos recibido cuando recibimos a Cristo. Desde ese día en adelante, Él es un Espíritu con nosotros. Así que Él no se aparta de nosotros, Él está dentro de nosotros, vive en nosotros, y todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, al lugar que fuéramos, Él es uno con nosotros, Él es un Espíritu con nosotros. Por eso, en cualquier lugar, en cualquier momento, Él puede suplir todas nuestras necesidades, ya que Él es el Espíritu maravilloso. Así que, ver a Dios nos transforma, porque al ver a Dios ganamos a Dios y recibimos su elemento en nuestro ser, y nuestro viejo elemento es desechado. Este proceso metabólico es la transformación. Cuanto más vemos a Dios, conocemos a Dios y amamos a Dios, más nos aborrecemos a nosotros mismos y más nos negamos a nosotros mismos. Esta también es otra consecuencia de ver a Dios. Los hombres que vieron a Dios pudieron entender su verdadera condición. Al ver su verdadera condición, se arrepintieron. En el caso de Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te han visto. Job 42:6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Hemos pasado por esta experiencia? Hoy hemos pasado por esta experiencia. Depende de cuánto nos abramos al Señor, depende de cuánto busquemos al Señor, que el Señor podrá mostrarnos nuestra verdadera condición y entender de que nuestra única salida, nuestra única salvación está en Él. A través de esta obra transformadora del Espíritu, estamos siendo renovados, santificados, aún conformados, hechos conformes a su imagen. No hay otro camino de salvación. Este es el único camino de salvación. Y lo tenemos en nuestro espíritu, lo tenemos en nuestro Cristo Salvador, en nuestro Cristo Redentor, que vive y mora en nosotros, y por eso necesitamos ser aquellos que conocen a Dios y que conocen su verdadera condición. Necesitamos adorar a Dios y necesitamos aborrecernos y aún arrepentirnos de nosotros mismos, de todo lo que somos, de todo lo que pensamos, de todo lo que hacemos, aún en la vida de la iglesia, aún las cosas buenas que hemos hecho. Posiblemente ha habido un elemento que no ha sido totalmente de Dios, así que necesitamos tal luz intensa que nos ponga en evidencia, que nos lleve a arrepentimiento profundo, como el caso de Job, aborrecernos a nosotros mismos, aún arrepentirnos en polvo y cenizas. Este es el único camino. Este es el camino de nuestro amado Señor. Él
Nos ha pedido que nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz y que le sigamos. Y esta es individual, es personal. Esta cruz es personal. Esta cruz no incluye a mi esposa. Esta cruz me corresponde, solo me corresponde a mí y a ti, hermano y hermana. Solo nos corresponde a cada uno de nosotros. No miremos a los hermanos, no miremos su condición, no juzguemos a nadie. Lo que realmente necesitamos es más luz, más visión, conocer más a Dios y aborrecernos y arrepentirnos más de lo que somos nosotros. Después que Isaías comprendió que era inmundo, fue depurado por uno de los serafines, quienes representan la santidad de Dios, con un carbón encendido procedente del altar. 1. La aplicación del carbón encendido por parte del serafín representa la eficacia de la obra redentora de Cristo, lograda en la cruz y aplicada por el Espíritu, el Santo, en su poder que juzga, incinera y santifica. Bueno, veremos algo de esto un poquito más adelante. Pero lo cierto es que en Lucas 12:49 dice: fuego he venido a echar sobre la tierra y como quisiera que ya estuviera encendido. A esto es lo que se estaba refiriendo el Señor en este versículo. Cuánto el Señor anhela operar tal obra redentora en cada uno de nosotros, pero esto requerirá juicio, esto requerirá ser expuestos de manera que podamos ser traídos a un arrepentimiento genuino y profundo, ya que nuestra condición en el hombre caído no tiene solución alguna. Es irreparable, por eso en este camino no estamos buscando ser mejores. No, en este camino solamente necesitamos que el Señor siga operando esta obra terminadora en nosotros, la cruz, para que Él pueda reemplazarnos por medio de esta obra de transformación y santificación, renovación, ¿verdad? En la que Él añade su misma persona a nosotros para que Él pueda vivir su vida en nosotros. Apocalipsis 4:5 dice: y del trono salían relámpagos y voces y truenos, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Estos 7 espíritus, vistos por Juan en el libro Apocalipsis, eran los ojos del Señor, como llamas de fuego, ¿verdad? Esta mirada profunda del Señor nos incinera. Necesitamos ser aquellos que buscan al Señor y lo miran cara a cara para ser incinerados, para ser depurados, purificados, juzgados, para que Él tenga la manera de que podamos nosotros experimentarle en resurrección y podamos vivir esta vida de la iglesia genuina, preciosa y maravillosa que resulta de esta obra redentora. 2. Ver a Dios da por resultado que seamos depurados y limpiados por Dios, y ser limpiados por Dios da por resultado que seamos enviados por Dios para introducir a su pueblo escogido en un estado en el que vivan a Cristo, a fin de que puedan expresarlo en su gloria, ser saturados de su santidad y vivir en su justicia. Finalmente, hermanos, esta obra de depuración, de limpieza, de incinerarnos, producirá un pueblo maravilloso, ¿verdad? Santo, que vive en justicia, que expresa la gloria de Dios, que está saturado de la vida y naturaleza divina de Dios. ¡Qué obra tan maravillosa! Solo Él puede hacer esta obra. Necesitamos ser aquellos que cooperan hasta que lleguemos a tal vivir que es Cristo. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Esa fue la experiencia de los apóstoles en la iglesia primitiva. Esta debe ser nuestra experiencia hoy. Esta no es una experiencia solo para los hombres de Dios, los apóstoles. Esta debe ser una experiencia para todos nosotros en la vida de la iglesia genuina. 2 Romanos, la visión del Cristo excelente
quien se apareció a Daniel en su preciosidad suprema, en calidad de hombre, tenía por finalidad que Daniel lo apreciara, fuera consolado, fuera animado y fuera estabilizado. Ahora llegamos a la visión de Daniel. En el capítulo 10, Daniel tuvo una expresión, una visión maravillosa. Una visión maravillosa. Leo. Daniel 10:4 dice: y el día 24 del primer mes, mientras estaba yo junto al gran río, es decir, el Hidekel, alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, cuyos lomos estaban ceñidos con oro fino de Ufaz. Su cuerpo también era como el berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como el brillo de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, porque los varones que estaban conmigo no vieron la visión, sino que cayó sobre ellos un gran temor y huyeron a esconderse. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, sino que mi color se me demudó en palidez de muerte, sin retener yo fuerza alguna. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. ¿Qué tal esta visión, hermanos? ¿Lo vemos? Hay algo en común, ¿verdad? En este hombre, Daniel, este segundo ejemplo, de un hombre que recibe una visión de parte de Dios. Uno ve a un varón. Aleluya. Este ve a un varón vestido de lino, ¿verdad? Cuyos lomos estaban ceñidos con oro. Hay una mezcla de la divinidad con la humanidad en esta expresión maravillosa, ¿verdad? Dice, su rostro tenía apariencia de un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, ¿lo ven? Así que es el mismo hombre, Jesús, visto también por Daniel, y lo único que necesitamos nosotros es estar abiertos al Señor, alzar nuestros ojos, no mirar la condición que nos rodea, la situación que nos rodea, no mirar la condición del pueblo, de las iglesias. No, necesitamos buscar cada día a este hombre que vive en nuestro espíritu, que tiene una mirada penetrante, como antorchas de fuego. Él anhela hacer tal obra profunda en nuestro corazón, en nuestro ser interior, hasta que seamos depurados, santificados. Es la misma experiencia, ¿verdad?, que tuvo Isaías. Igualmente cayó, ¿verdad? Dice que se demudó en palidez de muerte, cayó como muerto, sin retener fuerza alguna. ¿Lo ven? Esta es la misma experiencia. Que el Señor pueda darnos esta experiencia de poder recibirle día tras día, mirando nosotros a cara descubierta, cayendo como muertos, arrepintiéndonos en polvo y ceniza, para que el Señor pueda tener una manera de operar tal obra redentora en nosotros, profunda, de manera que podamos ser utilizados por Él. Heme aquí, Señor, envíame a mí, dijo Isaías, después de haber pasado por este proceso de visión. Y nosotros también necesitamos tal experiencia que nos lleve a ser útiles después de pasar por este proceso, ¿verdad? De mirar nuestra condición, arrepentirnos de ella y ser depurados por medio de este Cristo Redentor. Oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Muy bien. Cristo se apareció en calidad de sacerdote en su humanidad, representado por el manto de lino, a fin de cuidar de su pueblo escogido que estaba en cautiverio.
Amén. Por causa del tiempo tengo que continuar. B. Cristo se apareció en su reinado en su divinidad, representado por el cinto de oro a fin de gobernar sobre todos los pueblos. Para que su pueblo lo apreciara, Cristo se apareció en su preciosidad y dignidad, según lo representa que su cuerpo era como el berilo. La palabra hebrea usada aquí como berilo podría referirse a una piedra preciosa de color verde, azulado o amarillo, lo cual significa que Cristo en su corporificación es divino, amarillo, está lleno de vida, verde, y es celestial, azul. Asimismo, Cristo se apareció en su brillantez a fin de resplandecer sobre el pueblo, según lo representa que su rostro tuviera la apariencia de un relámpago. Se apareció con su mirada iluminadora que sirve para escudriñar y juzgar, según lo representa que sus ojos fuesen como antorchas de fuego. Cristo se apareció a Daniel en el brillo de su obra y mover, según lo representan que sus brazos y pies fuesen como el brillo de bronce bruñido. Cristo se apareció en su hablar prevaleciente a fin de juzgar a las personas, según lo representa que el sonido de sus palabras fuese como el estruendo de una multitud. Toda la situación mundial se encuentra bajo el gobierno de los cielos, ejercido por el Dios de los cielos, con el fin de darle a Cristo la preeminencia en todo, para hacer que Cristo tenga el primer lugar en todo. Colosenses 1:15, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo, la cual es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Este es un punto sobresaliente en este mensaje, hermanos. Debemos subrayar esto en nuestra experiencia, en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Él debe ser el todo. Él debe tener el primer lugar en todas las cosas. Cada vez que nos apartemos, cada vez que nos desviemos, cada vez que nos distraigamos de esta experiencia, de esta visión que nos rija, que nos regule en el centro de la economía de Dios, debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos. Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te has arrepentido. ¿Cuánto necesitamos volvernos vez tras vez para que el Señor tenga la manera de mantenernos en esta experiencia, de tenerlo a Él en el primer lugar de todas las cosas, para que en todo Él tenga la preeminencia? Cristo debe tener el primer lugar, la preeminencia en nuestro universo personal. Hoy en día, Cristo, aquel que es preeminente, debe ser la centralidad y la universalidad en nuestra vida de iglesia, vida familiar y vida diaria. Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Recuerdan? Lo vimos esto semanas atrás. 3. Bajo su gobierno celestial, Dios usa el entorno de hacer que Cristo sea la centralidad, el primero, y la universalidad, el todo, para nosotros. Hermanos, hermanas, tenemos a este Cristo maravilloso. En el trono hay un hombre, nuestro amado Jesús. Él gobierna todas las cosas en mi vida, en tu vida, en la vida de la iglesia. No hay nada que temer. La situación puede ser, ¿verdad?, deplorable. Sin embargo, Él es el victorioso. Bueno, también puede ser que estemos experimentando situaciones, depresiones, tristezas, desánimos. Hermanos, hermanas, no se vayan de la vida de la iglesia. Simplemente confiemos en este hombre que está entronado, ya que sabemos, Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Somos los llamados. Necesitamos ser de los que le aman, amémosle cada día y entendamos que todas las cosas están en la voluntad de Dios. Todo lo que sucede en mi vida, en tu vida, es la voluntad de Dios.
Todas las cosas están cooperando para nuestro bien. Todas las cosas están operando para nuestra transformación. No hay nada que temer. Solamente gocémonos que estamos en Él, en el que está en el trono. 4. Como aquellos que han sido escogidos por Dios para ser su pueblo con miras a la preeminencia de Cristo, nos encontramos bajo el gobierno celestial de Dios a fin de hacer que Cristo sea preeminente, para hacer que Él tenga el primer lugar en todo. Debo continuar y concluir el mensaje. La visión del Cristo glorioso que anda en medio de los candeleros de oro, como sumo sacerdote, le fue dada a Juan en su espíritu a fin de que viera al Cristo ascendido como Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora llegamos a Apocalipsis capítulo 1, donde Juan, en la isla de Patmos, él no estaba de vacaciones, él estaba en la isla de Patmos. Él no estaba en un hotel 5 estrellas, él estaba en la isla de Patmos, él estaba en una prisión de aquella época, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Por lo tanto, él estaba en el Espíritu, dice el 10, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Hermanos y hermanas, qué bueno es que tenemos un espíritu. Qué bueno es que podemos ejercitar nuestro espíritu. La vida de la iglesia genuina es una vida en la que todos y cada uno de nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, ejercitamos nuestro espíritu. Cada día, desde que nos levantamos en la mañana, a lo largo del día, ejercitamos nuestro espíritu. Y entonces el Señor hablará, el Señor se revelará, el Señor nos guiará, el Señor nos conducirá en su camino maravilloso. Bueno, también él vio, dice, los candeleros, 7 candeleros de oro. Él vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Él vio a uno cuyos pies eran semejantes al bronce bruñido, fundido en un horno. Su voz era como estruendo de muchas aguas, dice el 16. Que a su diestra 7 estrellas, y así sucesivamente. Estoy tratando de resumir por causa del tiempo, pero dice aquí, sus ojos en el 14 eran como llama de fuego. Nuevamente, hay mucha similitud en estas 3 visiones, la de Isaías capítulo 6, Daniel 9 y Apocalipsis 1. Esperamos que podamos ver. Ahora en Apocalipsis hay una ampliación. Ya vimos entonces que estos ojos del Cordero son los 7 espíritus de Dios. Estos 7 espíritus, como llamas de fuego, están quemando, están escudriñando, están infundiendo todo lo que Él es para que podamos ser los vencedores de esta era. Muy bien, el Hijo del Hombre es Cristo en su humanidad. El cinto de oro representa su divinidad y el pecho es una señal de amor. En Daniel 10, Cristo tiene ceñidos sus lomos, con lo cual es fortalecido para la obra divina, a fin de producir las iglesias, pero en Apocalipsis 1, Él está ceñido por el pecho, con lo cual cuida de las iglesias que ha producido por su amor. El cinto de oro representa la divinidad de Cristo como energía divina, y el pecho significa que esta energía de oro es ejercida y motivada por su amor y con él mismo, a fin de nutrir a las iglesias. Cristo se ocupa de las iglesias en su humanidad como Hijo del Hombre para cuidarlas con ternura. Él arregla las lámparas de los candeleros para hacer que estén en una condición apropiada, con lo cual nos cuida con ternura, a fin de hacer que nos sintamos felices, complacidos y cómodos. Hermanos, hermanas, Él es este sumo sacerdote que se mueve entre los candeleros de oro, las iglesias, y está depurando, limpiando. El pábilo que humea habla de una condición nuestra. Cuando no es apropiada, Él viene y corta para que seamos luminares, para que hayan en las iglesias una luz transparente, una luz brillante, que no tenga humo, que no sea difusa, ¿verdad? Debe ser clara la luz en las iglesias. Por eso Él es tal que está cuidando de nosotros, nos está cuidando, nos está llevando en su pecho
Nos está cuidando con ternura, supliendo todo lo que necesitamos para que seamos tal iglesia gloriosa, los 7 candeleros de oro que brillan. Aleluya. La presencia del Señor nos provee una atmósfera de ternura y calidez para cuidar con ternura a nuestro ser, con lo cual nos provee descanso, consuelo, sanidad, purificación y ánimo. Podemos disfrutar la atmósfera de cuidado con ternura propia de la presencia del Señor en la iglesia para recibir el nutritivo suministro de vida. Él despabila las lámparas del candelero, con lo cual cercena todas las cosas negativas que impiden que resplandezcamos. C. Cristo se ocupa de las iglesias en su divinidad con su amor divino, representado por el cinto de oro en su pecho para nutrir a las iglesias. D. Los 7 ojos del Señor son como llama de fuego para mirar, observar, escudriñar, juzgar, al alumbrar y para infundir. Los ojos de Cristo tienen por finalidad el mover y la operación de Dios sobre la tierra, puesto que el número 7 es el número de compleción en el mover de Dios. Cristo es aquel que vive por los siglos de los siglos. Al conocer al Señor como Dios que vive por los siglos de los siglos, podemos tener la seguridad de que su presencia está en nuestro espíritu todo el tiempo. Nada nos confirma más que la presencia asegurada del Señor. Muy bien. 4 Romano, Pedro habla en sus epístolas acerca de él, Cristo supremamente precioso y de los ítems relacionados orgánicamente con él. Voy a abreviar algo de aquí. Cristo mismo es lo más preciado para sus creyentes. 1 Pedro 2:7 dice, para vosotros, pues, los que creéis, Él es lo más preciado. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Somos bienaventurados, hermanos, hermanas. Para nosotros Él es lo más preciado. La piedra preciosa para el edificio de Dios es Cristo mismo. La sangre preciosa de Cristo nos redimió de nuestra vana manera de vivir. Las preciosas y grandísimas promesas nos han sido concedidas por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dios les ha asignado a todos los creyentes una fe igualmente preciosa. La prueba preciosa de nuestra fe se realiza por pruebas que vienen por medio de los sufrimientos. Debemos redimir el tiempo para disfrutar a Cristo, quien es la preciosidad suprema de Dios, a fin de que podamos ser constituidos de Él para ser varones de preciosidad, incluso la preciosidad misma, como el caso de Daniel. Como su tesoro personal con miras a que lleguemos a ser la Nueva Jerusalén como una estructura milagrosa de tesoro para su gloria. Necesitamos pedirle al Señor que nos conceda la luz para tener un cambio exhaustivo en nuestro concepto de lo que es valioso, de modo que continuamente escojamos a Cristo y todo lo que Él es como nuestra porción sumamente sobresaliente. Cuando ministramos la palabra de Dios, necesitamos estar atentos a la amonestación de Jeremías. Esto lo vemos en Jeremías 15, 19 y 16. Si sacas lo precioso de entre lo que no tiene valor alguno, serás como mi boca. Y el 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por alegría y por gozo de mi corazón, pues por tu nombre soy llamado, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Qué bienaventurados somos, hermanos. Tenemos la palabra, necesitamos ser aquellos que comen la palabra, extraen el espíritu y la vida de la palabra y viven por causa de la palabra. Así podremos sacar lo precioso de entre lo que no tiene valor alguno. C. Debemos valorar las palabras del Señor más que todas las riquezas terrenales para que podamos hablar oráculos de Dios a fin de impartir las inescrutables riquezas de Cristo como la multiforme gracia de Dios a su pueblo, tal como Pablo en Efesios 3:2 y 3:8 nos hablan de esto, de esta mayordomía que él recibió de impartir estas riquezas inescrutables de Cristo a todos los gentiles. D. Necesitamos una visión para ver que la Nueva Jerusalén es el Dios triuno, la Trinidad divina como 3 factores básicos.
forjado en sus redimidos y estructurado juntamente con ellos como conclusión de toda la Biblia. El oro, como la base de la ciudad, tipifica a Dios el Padre. Las perlas, como las puertas de la ciudad, tipifican a Dios el Hijo. Y el muro de jaspe de la ciudad tipifica a Dios el Espíritu. Hermanos, finalmente, a medida que vivimos en la presencia preciosa y actual de Cristo, disfrutándolo a Él como nuestra porción, así como Él nos disfruta como su tesoro, Él se edifica en nosotros para hacernos su casa espiritual y su sacerdocio santo y real, con miras al cumplimiento del deseo de su corazón. Aquí me detengo, hermanos, que el Señor nos lleve a esta experiencia maravillosa, que podamos ser aquellos que reciben la visión, que podamos ser aquellos que experimentan de acuerdo a esta visión y disfrutan a este Cristo glorioso y excelente, quien es la preciosidad suprema de Dios para la vida de iglesia genuina. Alabamos al Señor.